Hoy suspendí la serie de mayordomía por un domingo, que ya voy terminando con la próxima, le toca a los que estamos en la tercera y cuarta edad, esa parte. Y quiero hablar un poco sobre la paternidad según Dios, ya que es el Día del Padre. Entonces pensé que era apropiado para el día de hoy mencionar, frente a un mundo que está en un estado caótico, poner algunos principios o algunos fundamentos para lo que Dios espera que seamos como padres, como varones padres. Sin duda, creo que nadie puede negar eso, vivimos un tiempo, para mí, bueno, de revalorización del rol de la mujer. Durante mucho tiempo había una discriminación muy grande, un segundo plano, ni podían votar y bueno, tantas cosas que sabemos del pasado, pero juntamente con la valorización de la mujer, hay paralelamente una desvalorización del rol del varón. Es correcto que se revalorice el rol de la mujer, pero es negativo que se desvalorice el rol que juega el varón. Si queremos ir a la Escritura, yo creo que el primero, no el primero, pero por lo menos el que más revalorizó a la mujer fue Jesús. En la época de Jesús, él hizo algo escandaloso, pero escandaloso que si hubiera diarios en aquel momento, hubiera salido en todos los diarios en primera plana. En su grupo de misión que iba por todos lados, llevaba un grupo de mujeres que le servían con sus bienes y atendiéndoles. Y eso era algo totalmente fuera de opción, y solamente alguien como Jesús pudo hacer eso de una manera pública. Cuando él trató con la mujer de Juan 8, la que había estado en adulterio, le dignificó, le trató de una manera que nadie le hubiera tratado. Cuando estaba en casa de ese fariseo que lo invitó a un banquete y entró una mujer de vida pública y le enjuagaba los pies con sus lágrimas y todos le decían, pero si supiera quién es lo que la toca. Y él dignificó a esa mujer delante de todos, perdonándola y bendiciéndola y haciéndola quedar bien delante de todos. Evidentemente, el cristianismo ha sido el gran promotor de la dignidad y la igualdad de la mujer. No quiero imaginarme lo que habrán pensado los israelitas cuando Pablo dijo, ahí lo escribió en Gálatas 3:28, que en Cristo ya no hay varón ni mujer. Como diciendo, están iguales, estamos todos de una manera equiparados en Dios. Es revolucionario desde el punto de vista social. Ahora, paralelamente, el diablo sigue con su estrategia de querer destruir al ser humano, de querer destruir la familia. Y entonces, en lugar de hacer algo que simplemente valorice a la mujer, hace algo que desvaloriza al varón, que lo baja en su nivel, lo quita de toda acción activa. Y saben, todo eso no contribuye a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué distorsiones hay hoy en la sociedad? Voy a mencionar apenitas algunas relevantes, podríamos hablar mucho más de esto, pero ¿qué cosas fuera de la voluntad de Dios son hoy socialmente, están promovidas, están practicadas, están aceptadas como algo totalmente natural? No es un juicio de valor sobre nadie, estoy hablando de aquello que no es voluntad de Dios y que se practica en nuestra sociedad. Facilidad para divorciarse, ya está ahí divorcio exprés. Se requiere en algunos casos solo el consentimiento de una sola de las partes. Es como un trámite más, como si no hubiera valor
en sostener y cuidar la familia, hacerlo difícil para que el matrimonio se mantenga. La legalización del aborto. Millones y millones de niños son abortados anualmente y se toma como un hecho de la modernidad. El matrimonio entre parejas de igual sexo, una aberración por toda forma que se la quiera ver. La convivencia de hecho sin unión matrimonial legalizada. La homosexualidad como un valor que cada uno puede optar como si fuera una elección digna y correcta. La eutanasia, el elegir morir porque sencillamente parece que ya llegó el momento. Evidentemente también hay hoy la opción de cambiar de sexo, que en realidad no es un cambio, es una manipulación que deja hecha a una persona de una manera totalmente extraña y ajena a su posibilidad de ser lo que quiere ser con el sexo cambiado. Pero todo esto se vive de una manera muy, digamos, muy promocionada. Y también, agrego simplemente como un elemento más, la ruptura de unidad de valores entre hogar, escuela e iglesia. Antes, hogar, escuela e iglesia creían lo mismo, pensaban lo mismo, practicaban lo mismo. Hoy es un caos donde nadie coincide con nadie y cada uno siente la libertad de decir lo que quiere o lo que piensa sin importar si eso daña socialmente a la gente o no. Ahora, estamos en una era de cambios permanentes y tan rápidos que a veces ni llegamos a asimilarlos y ya están cambiando nuevamente otras cosas. Ya no se sabe con claridad qué cosa es estable y qué cosa es variable. Interesante, estuve ahora cuando viajamos al exterior en una conferencia allí entre profesionales y universitarios y una de las oradoras mencionó ya que existe la generación Z, que es la generación que se crió íntegramente ya con las redes. Los millennials, dice, son los que no empezaron con las redes, pero asimilaron las redes. Pero los Z ya nacieron con eso, entonces todo lo que quieren tiene que ser aquí, ya y ahora. Y dice, es muy difícil cuando uno tiene millennial, tiene Z y tiene los más antiguos, poder coordinar cómo hacer para tratar con todo, porque son culturas diferentes. Y dice, mientras uno va avanzando y va estudiando esto, ya están surgiendo los otros. Entonces, vivimos una sociedad con cambios permanentes a los cuales no es fácil adaptarse rápidamente. Ahora, en este caos, en esta sociedad cambiante, lo que nos toca a los cristianos es ser sal y luz. Y entender que hay valores que son permanentes y absolutos y que no cambian aunque cambie todo alrededor. Por supuesto tendremos que muchos de los principios que creemos adaptarlos al momento actual. No estoy hablando de quedarnos en el pasado o de mantener, digamos, una actitud vieja, pero sí estoy diciendo que los principios no se pueden quitar. Los fundamentos de la vida no se pueden quitar. Hoy día se trata de borrar la diferencia entre hombre y mujer, como si fuera también una opción decidir ser uno o ser el otro, no como venimos por naturaleza de nacimiento. Eso es un valor que nosotros no podemos renunciar. La masculinidad y la femineidad han sido dadas por Dios y nos ha dado a la mujer características femeninas y al hombre características masculinas, no porque uno sea mejor que el otro, superior al otro, sino sencillamente porque nos ha dado un rol para vivir y nos ha hecho a los varones para que seamos varones y a las mujeres para que sean mujeres. Entonces, tenemos que entender con mucha claridad que los principios que Dios estableció son permanentes y no se diluyen con el paso del tiempo. Dios asignó, voy a hablar del varón, por supuesto que Dios asignó un rol al varón y a la mujer, no solo al varón.
pero hoy, por ser el Día del Padre, quiero simplemente mencionar el rol que Dios dio al varón como padre y que no es un rol que se puede quitar, no es un rol que se puede aguar, no es un rol que se puede diluir, sino todo lo contrario. Hoy más que nunca se necesitan padres firmes, con convicciones sólidas y con una vida en Dios estable, definida, clara, aún que tenga que estar socialmente siendo rechazado. Eso es un poco lo que quiero mencionar. El rol que Dios específico que Dios dio al varón, tenemos que conocerlo y valorarlo. No porque veamos un varón que no cumple su rol, entonces vamos a decir nadie lo debe cumplir. Al contrario, tenemos que afirmarnos en lo que Dios pide. Es interesante que Jesús identificó a Dios como Padre. Hoy sería cuestionado Jesús. ¿Por qué no le dice madre? Ahí me decía Esteban que algunos grupos ahora cambian, no se dice los diputados, porque eso es masculino. ¿Cómo se dice? Les diputés. Les diputades. ¿Cómo? Les diputades. Significa género neutro. Es una estupidez enorme. Pero se habla en Chile, en Argentina. Claro, pero toda la idea es borremos diferencias, el hombre que no es hombre y mujer, es todo igual, cada uno elige lo que es y cuidadito con decir él o ella, tiene que ser neutro. Así va la humanidad. Ahora, Jesús hubiera sido cuestionado, no sé qué tendría que haber dicho, el 10, no sé, o cómo sería de Dios, pero él lo identificó como Padre. Dijo, cuando ustedes oren, orarán así, Padre nuestro. Ahora, Dios es madre también. Dios tiene todas las características de madre y es la que le dio a las mujeres y por eso son tan maravillosas. Amén. Pero Dios se identificó como Padre. ¿Por qué? Porque quería incluir esa idea fuerte en que la paternidad tiene trascendencia en cómo se genera la vida y cómo sigue la vida y cómo se forma la vida. Por eso él insistió en Juan 5:17, dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo trabajo. ¿Quién? Mi Padre. En todo momento identificó a Dios en género masculino. Ahora, Dios es masculino y femenino. Dios es ambas cosas, pero lo identificó como Padre. ¿Por qué? Porque quería transmitirnos algo de la importancia de la paternidad. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. Y si ustedes toman Juan, el Evangelio según San Juan, y si es mejor una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, todas las hojas prácticamente mencionan a Jesús hablando de Dios como Padre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No debe interpretarse esto como una prerrogativa del varón sobre la mujer, sino como el valor que Dios le asignó a la paternidad. Nunca Dios está queriendo que una cosa prevalezca sobre la otra, que el hombre prevalezca sobre la mujer o viceversa. Lo que Dios sí dice es, a ti te corresponde hacer esto, y a ti te corresponde hacer esto, y cada uno debe hacer aquello que Dios le asignó y no lo que se le ocurre hacer. Dios puso características en la naturaleza del varón que son necesarias para la vida. Usted me dirá, ¿y la mujer también? Solo que estamos hablando del varón. Dios puso en el varón características que debe ejercer para hacer lo que Dios pide que sea. ¿Cómo influye un padre en su descendencia? Quiero tomar dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Hay uno que es muy fuerte del Antiguo Testamento, que está en Jeremías 35, del 1 al 19. Les voy a leer los primeros 5 versículos. Dice así,
La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Y esto es lo que le dice Dios a Jeremías. Ve a la familia de los recabitas e invítelos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Oh. Mandato raro de Dios, ¿no? Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Jebasanías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Debe haber tenido un tonel de vino, no sé a cuánto, porque invitó a todos, se trajo a toda la familia. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijos de bla, 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 bla. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salum, guardián del umbral. Le serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y le dije, beban. ¡Guau! Lindo profeta ese. A mí nunca me invitaron a algo así. Ahora usted imagínese que un día llega un email de los que manda Isabel a toda la congregación y dice, Orville Swindle dice que recibió una palabra de parte del Señor y quiere que todos vengan a la congregación ese día, que les va a pedir algo especial. Y entonces venimos todos, toda la congregación venimos. Y nos pide algo que nosotros no estamos dispuestos ni nunca hubiésemos estado dispuestos a hacer. ¿Cómo entendería eso? Poco difícil, ¿no? Poco difícil. Miren lo que dice el versículo 6. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vinos porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nuestro padre, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarles, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. En la otra Biblia dice nuestro padre. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio, del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. ¿Sabe cuántos años hacía que el padre de todos ellos, Jonadab, le había dado esta orden? 200 años. 200 años atrás hubo un padre que dijo, debemos vivir vidas que adoren a Dios. La vida en las ciudades, la vida licenciosa, la vida libertina, la vida con comodidades, nos aleja de Dios. Vivamos distinto, vivamos nómades, vivamos en tiendas, dediquemos la vida a adorar a Dios. Ahora Jeremías, y quiero hacer una salvedad, no menciona todo esto para que todos se vuelvan nómades y no compren nada y no. Lo que Jeremías está resaltando es la obediencia de esta familia al mandato paterno. Por eso, si después ustedes leen en la Escritura, hay un reproche a Israel, Dios diciéndole, esta gente obedeció a su padre, que era un humano para cosas humanas, y ustedes, que me tienen a mí por padre, no me obedecen.
Ese es el sentido por el cual Jeremías los llamó, porque sabía de la convicción, de la firmeza que tenía esta gente en cumplir el mandato de su padre. Yo tomo esta palabra no para insistir que no compren casas, ni a lo mejor tomen algo de vino. Estoy mencionando esto para mostrar la influencia de alguien con convicciones, alguien que amaba a Dios, alguien que decidió vivir una vida con limitaciones, si se quiere, con tal de que no se arruine su relación con Dios. Y se ve que este Jonadab lo hizo tan bien, fue tan fuerte su paternidad, que llevaba 200 años, toda esta comunidad que había nacido en él, seguía cumpliendo el mandato de su padre. Hoy vemos que con tanta facilidad tenemos hombres de Dios que son maravillosos y ya a nivel de sus hijos no siguen a Dios. ¿Y qué decir de los nietos? Menos todavía. Una generación ya está abajo, ya está mal. No estoy acusando a padres, es parte de la realidad que vivimos. Pero sí quiero rescatar que todos los varones deberíamos tener muy en alto el rol que Dios nos asignó como padres para influir en nuestra familia, para que su relación con Dios sea estable hasta que venga el Señor. Esto fue lo que pasó con los recabitas. Es interesante, Jeremías no quiso tentarlos. Lo que quiso es demostrar la fidelidad de ellos al mandato paterno, en contraste con la infidelidad de Israel a su Dios. Ustedes fíjense que es muy fuerte, no fue él a la casa de ellos o a las tiendas de ellos con vino. Los trajo al lugar que se consideraba santo. Él era el profeta de Dios y dijo que de parte de Dios era esa invitación. No es sencillo decir no a eso. Sin embargo, ni uno solo de todos los recabitas dejó de cumplir el mandato paterno. Ahí hay una paternidad bien definida, bien demostrada, bien establecida. Aleluya. Si ustedes leen después los versículos en adelante, Dios realmente menciona lo maravilloso de lo que hacen estos recabitas. Y dice algo el Señor, de versículos 18 y 19. Dice, respecto de los recabitas, puesto que dice, estoy leyendo en otro. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su padre, en cambio este pueblo no me obedece. Por eso, así dice el Señor Dios poderoso, Dios de Israel. Así dice el Señor, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que Él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Hermosa promesa del Señor. Y saben, dice en Primera Crónica 2:55 que los recabitas estaban entre los escribas. En Nehemías 3:14 dice que reedificaron el muro asociados con sacerdotes y levitas. También se les atribuye el Salmo 71 y el historiador Eusebio habla de un sacerdote recabita durante la era apostólica. Fíjense qué maravilla. Lo que un hombre instituyó con su paternidad, en su familia, en su descendencia, se mantuvo por siglos y llegó hasta la era del Señor. ¿Será importante la paternidad?
¿Será importante seguir el rol que nos asignó el Señor como padres? ¿Darle valor a ser padre y a formar a nuestros hijos según Dios? Hay otro ejemplo que lo he citado hace poquito en una charla, en diciembre, pero que casi pasa desapercibido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es José, el padre de Jesús. ¿Qué transmitió José a Jesús? ¿Qué valores, qué elementos y cómo sabemos que lo hizo José con Jesús? Lo primero que vemos que José le dio a Jesús es conocimiento de las Escrituras. Eran los padres encargados de enseñar las Escrituras a sus hijos. Y a la edad de 12 años, Jesús asombraba a los doctores de la ley por su conocimiento de las Escrituras. Si bien Jesús sería un chico de una mente brillante, evidentemente quien le enseñó y bendijo a esa mente brillante fue José, un padre que formó al hijo para una misión muy difícil que tenía que realizar en la vida. ¿Qué otra cosa enseñó José a Jesús? El carácter valorable y sagrado de la sexualidad. Dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25, que José no tuvo relaciones sexuales con su esposa hasta que nació su hijo primogénito. 9 meses casado, recién casado, y nunca avanzó en algo que entendía que debía esperar. Es interesante, Jesús también fue célibe. Y no solo fue célibe, sino que también indicó que había algunos que debían ser célibes por el reino de Dios. Pablo fue célibe por el reino de Dios. No disminuyó su capacidad de varón por serlo. Pero ¿quién enseñó a Jesús? ¿Quién le dio un ejemplo a ser seguido? Su padre, José. También le enseñó valoración y respeto por las mujeres. Dice ahí en Mateo 1:19, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. No es sencillo para un hombre sentirse traicionado por una virgen pura en la que tenía toda su confianza y que le venga a decir que tiene un hijo concebido por Dios. No es fácil. Con ese drama encima, este hombre no quiso exponerla a vergüenza pública. Imagino cuando habrá contado esto a Jesús, cómo caló eso en Jesús, que cuando estuvo con la mujer de Juan 8, la pecadora, o con las que enjuagaban sus pies con lágrimas, tener para ellas una actitud tan dignificante. ¿Quién se la había enseñado? Su papá, seguramente, su papá. Le enseñó un oficio. Dice la Escritura en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? Allí está el padre también formando al hijo para el trabajo. Entiendo que le transmitió un carácter fuerte y viril del sexo masculino, como debe ser. Resistió la tortura psicológica de Getsemaní, Jesús, resistió todo el flagelo de la cruz y de toda la tortura física que le hicieron, y evidentemente todo eso vino porque fue formado como varón, no como un afeminado, como varón que es capaz del esfuerzo, del sacrificio, del dolor, de ir adelante aunque cueste, porque ese es el rol que le corresponde al varón. Por supuesto, la mujer no está exenta de todos estos esfuerzos, solo estoy diciendo que es básico, es propio de la masculinidad el tener ese tipo de fortaleza y de manera de ser. También algo importantísimo, le enseñó a oír la voz de Dios
y a obedecer rápido a Dios sin cuestionar. Usted se imagina que cuando José estaba tan entristecido por lo que su novia le había hecho, y dice que tuvo una revelación en sueños que le dijo, no, recíbela, esto es del Espíritu Santo. Inmediatamente dice que se levantó y la recibió. Oía a Dios y obedecía inmediato. Cuando estaba allí Herodes por matar a los niños, dijo, toma al niño y huye a Egipto. Y dice que se levantó de noche y huyeron rápidamente. Oyó a Dios y obedeció enseguida. Por eso Jesús oía y obedecía, porque hubo un Padre que le mostró el camino. No dudo que Jesús potenció todo eso, pero no tengo dudas que José fue el padre que Jesús necesitaba para desarrollar el ministerio que tuvo. Algunas reflexiones. El Señor dio al varón las condiciones psicológicas y físicas para ejercer las tareas de padre, que es un rol de características específicas y exclusivamente masculinas. Es responsabilidad y privilegio de todo padre. Ser conductor principal, no exclusivo, de su familia a la comunión con Dios. Es parte del rol sacerdotal de todo varón. Mostrar el camino hacia Dios. Mostrar el camino de la cruz. No imponer, no obligar, sino decir, síganme, que por donde yo voy es por donde hay que caminar. Ese es el camino, el rol del varón como líder del hogar. No es el que manda y todos obedecen, sino el que señala el camino que se debe seguir. Es también su responsabilidad ser modelo de firmeza, de perseverancia y esfuerzo más allá de lo básico, más allá de lo que se espera. Como los recabitas. Vivieron en tiendas, vivieron nómades, no tomaron vino ni otros licores. ¿Por qué? Porque había una línea de conducta que estaba trazada. Y esa es la parte que nos toca a los padres demostrar, un modelo de firmeza, de perseverancia, de constancia, de no claudicar, de amar a Dios, de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Eso es tarea que Dios nos asignó. También es ser un ejemplo reproducible en los nuestros de rectitud, de firmeza moral, de no cambiar nuestra moral, no cambiar nuestros principios. No significa no amar al perdido, no significa no tolerar al que está arruinado y querer acercarlo al Señor, pero es muy lejos de entender que eso está bien o de aceptarlo como si no debiera cambiarse. Debemos ser un ejemplo reproducible de firmeza moral y de carácter estable que no cambia con el tiempo, como Jesús. La sociedad actual pretende hombres afeminados y mujeres masculinizadas, pero Dios mantiene vigentes las diferencias. Dios hizo al varón masculino y a la mujer femenina. No hizo unisex. No hizo al varón para ser sumamente emotivo, llorón y todo que le gusta la telenovela. Hizo al hombre para la acción, para la fuerza, para el arrojo, para el sacrificio, para que no se achique cuando hay un problema, para que sea el protector del hogar, para que sea el defensor, para que luche, para que sea el proveedor. La mujer también la acompaña, hace muchas de todas estas cosas, a veces las hace mejor o muchas veces las hace mejor. Pero no estoy hablando de que no lo pueda hacer, estoy hablando del rol que uno no debe desistir de hacer, aunque otro también lo haga. Jesús se encarnó como varón para mostrar cómo es el Padre. No lo hizo para discriminar, lo hizo para mostrar cómo es el Padre y cómo debemos ser los padres. En Juan 14:9, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, dice, Felipe, como diciendo, escúchame, tanto tiempo estoy con ustedes y me dice que viste al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús se mostró para que sepamos cómo es ser padre.
Es responsabilidad y privilegio del padre elevar la voz en nombre de su familia. Me gusta ahí en Josué 24:15. Está Josué ahí por despedirse, está cerca de morir. Y se levanta Josué con toda su familia delante del pueblo en una vida pública. Y les dice, elijan ustedes a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ustedes ahora habitan, como diciendo, todos estaban allá, había dioses paganos, están acá y dioses paganos, elijan ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Aleluya! ¡Qué definición! Y no dice ahí que alguno de la familia dijo, papá, yo no. No, lo dijo con convicción, porque sabía lo que había formado en su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que Dios quiere en el varón esa actitud sana, viril, de enfrentamiento sano, de definición pública, de que toda la familia sigue al Señor. Josué ejerció, estoy hablando de Josué, el del Antiguo Testamento, ejerció una paternidad viril, responsable, firme y valiente. Y ¿saben? No era machista. ¿Sabe por qué se lo digo que no era machista? Porque es muy interesante. Ahí en Josué 17:3 hubo 5 mujeres cuyo padre no había tenido hijo varón. Y cuando repartieron la tierra, estas 5 mujeres lo fueron a ver a Josué y le dijeron, mi papá no tuvo hijo varón. ¿Y no nos vamos entonces a quedar sin heredad? Y Josué les dio la heredad que correspondía. En una época donde a las mujeres no se les daba heredad. No era machista, no era discriminador, pero era un varón que sabía pararse frente a toda la gente y definir, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Varones, tenemos el alto privilegio de representar la paternidad de Dios en nuestras familias. No nos lamentemos si el padre que tuvimos no fue el que vemos acá en la Biblia. Alegrémonos porque todos nosotros podemos ser el padre que Jesús quiere. No nos lamentemos por lo que no tuvimos, algunos o no. Miremos para adelante, sepamos que Dios nos respalda para ser el padre que Dios espera que seamos. Amén. Para formar la vida de Jesús se necesitó un padre como José. Para formar la vida de nuestros hijos se necesitan padres comprometidos con Jesús. Tenemos la oportunidad de la vida siempre. Siempre hay un nuevo momento, siempre hay un nuevo tiempo para empezar en Dios. Y yo creo que junto con Jesús y de parte de Él debemos animarnos todos los varones a seguir perseverantes y firmes, privilegiando el trabajo de padres. Yo quería terminar hoy pidiéndole a Orville que ore por todos los varones de la congregación. Amén.